conocimientos básicos, una pequeña introducción de todo. Primero que nada, cómo surge la historia, cómo se desarrolla. No es como que la computadora haya venido de un genio que de un día para otro dijo, ok, mírenme, esta es mi computadora, esta es mi invención. No, la computadora viene a través de la historia, de evoluciones, fracasos de distintas personas y distintos inventos que se podrían considerar las bases de lo que es la computadora hoy en día. Entre ellos se van a explicar un poco más adelante cómo se desarrollaron y cómo esas bases sirvieron para hoy en día nosotros poder decir, esta es una computadora. Hablando de computadoras, ¿qué es una computadora? ¿Para qué está hecha? ¿Y de qué parte está hecha? Primero que nada, la computadora es, como dije hace poco, la evolución entre varios inventos que hoy en día sirven para servirnos, valga la redundancia. Es utilizada para todo tipo de actividades, como por ejemplo recopilación de información para ya sea estudio, trabajo o simplemente entretenimiento. La comunicación de dos personas de larga o corta distancia también puede ser utilizada para entretenimiento propio gracias al internet y a la base de datos más grande del mundo, donde se va generando páginas web donde uno puede hacer muchas cosas. Pero ya entrando un poco en materia y sobre historia de la computación, ¿cómo empieza todo? Remontándonos años atrás, miles de hecho, tenemos el ábaco, que fue considerado el primer instrumento mecánico y matemático de la historia. ¿Qué era el ábaco? El ábaco era un instrumento que utilizaba bolas y cuerdas de izquierda a derecha, utilizado para contar, que de hecho hoy en día sigue siendo utilizado en algunas civilizaciones, como lo puede ser China y Japón. Luego de eso damos un salto gigante a una época donde ya podríamos considerarla más tecnológica, donde tuvimos las dos grandes máquinas creadas por el hombre. La primera fue el dispositivo mecánico de contabilidad, el segundo que existió más importante, por así decirlo, que vendría siendo antecesor a la primera máquina llamado la pasquilina o la máquina de Pascal, que era una computadora gigante utilizada en esa época para todo. Y seguida de esa vino la máquina analítica de Babbage, que intentó ser más ambiciosa que la calculadora anterior y tomó varios detalles de esta e intentó superarla. Lamentablemente, esta terminó en un fallo por su ambición, pues no terminó de ser lo que esperaba ser y terminó siendo más una burda copia con ciertas mejoras que no eran lo suficientemente importantes como para considerarla superior a la anterior, que era la máquina de Babbage. Luego de la máquina analítica de Babbage damos un pequeño salto, no tan grande esta vez, donde podemos llegar a apreciar la Mark I, que fue el primer diseño de una computadora. No fue la primera computadora, pero sí fue el primer diseño considerado oficial, junto con la ENIAC, en cuyos proyectos invirtió John von Neumann, que es considerado, gracias a él, tenemos las bases de las computadoras actuales. Pues en esos dos prototipos él dio muchos tipos de ideas, que algunas fueron rechazadas y otras fueron utilizadas para las computadoras. Primera generación. Ahí comienza básicamente con la primera computadora digital de la historia. Esta llegó a ser básicamente experimental. No era totalmente programable y era enorme, ya que llegaba a medir lo que medía el sótano de la Universidad de Pensilvania, donde dicha se construyó. Esta constaba con 18.000 bulbos, que consumía varios kilowatts de potencia eléctrica y pesaba varias toneladas. Esta máquina básicamente era capaz de efectuar más de 5.000 sumas por segundo y fue básicamente hecha por varios científicos estadounidenses. Después llega lo que es EDBAC, que es EDBAC. Esta llegó a ser la primera computadora programable. Fue básicamente un prototipo de laboratorio, pero esta ya incluía básicamente en su diseño las ideas centrales que forman las computadoras actuales. La siguiente es UNIVAC, que es UNIVAC, que fue básicamente la primera computadora comercial, pero esta fue hecha también por los mismos científicos que hicieron la primera computadora, que es la que estaba localizada en lo que es el sótano de la Universidad de Pensilvania. Mismos doctores científicos básicamente fueron los que la realizaron. Y su primer uso fue en las oficinas de censo de Estados Unidos.
La siguiente es IBM, que es IBM 701. Básicamente fue la primera de una larga serie de computadoras de esta compañía, fundada por lo que es Thomas Watson en 1934. Esta al inicio fabricaba lo que son las tarjetas perforadas para los registros en lo que era el área de contabilidad de esta compañía. Y gracias a esta computadora, esta compañía llegó a nombrarse en el mercado la número 1 por sus altas ventas en lo que eran las tarjetas perforadas para lo que se había dicho antes en el área de contabilidad. Bueno, la segunda generación llega en lo que es el año 1955. En este tiempo lo que es la electrónica tuvo un gran avance a lo que es eliminar los bulbos por transistores. Perdón, por el transistor. Estos ya tenían una gran ventaja, lo que era que llegaban a consumir mucho menos que los bulbos en lo que es la electricidad, energía eléctrica. Y gracias a esto se llegó a la reducción de la computadora. Además, también ahora si van a lo que es programar las computadoras con lenguaje de alto nivel y lo que es el lenguaje de la máquina. Básicamente con una serie de instrucciones para llegar a comprender más rápido, más sencillo lo que era el lenguaje de la máquina. Después de todo esto comenzaron a aparecer más compañías CDC, se llegan a decir que eran compañías que fabricaban supuestamente computadoras más rápidas y veloces para ese tiempo. Después apareció lo que es RCA, que básicamente esta ofrecía que la máquina se manejaba con un lenguaje COBOL y básicamente estaba enfocada en lo que eran los programas para el ámbito administrativo. Además, después de todo esto apareció lo que es el lenguaje Fortran, que era básicamente un traductor para las fórmulas, que hasta la fecha, hasta el día de hoy, se ha utilizado lo que es en el ámbito de la ingeniería, más que todo. Esta segunda generación no tuvo mucho en el mercado porque para variar no tuvo muchos avances en lo que era la computadora, porque básicamente se haría en IBM en 1964 y desde ahí se marcaría lo que es el inicio de la computadora o la nueva generación de computadoras. Bueno, en la tercera generación, básicamente la tercera generación comenzó con lo que es la presentación de la serie 360 o se podría decir la familia de computadoras de IBM, que básicamente sería la conexión de computadoras que se llegarían a manejar desde una computadora central. Además, estas computadoras estaban hechas a base de transistores. Estos grupitos de transistores eran miniaturas básicamente y eran conocidos como circuitos integrados. Además, este lenguaje era mucho más fácil de emplear gracias a la intervención de intermediarios que son básicamente conocidos como los sistemas operativos. Vamos a la cuarta generación. Apareció un aparato llamado microprocesador, gracias al cual se reunieron todos los componentes del procesador en un solo circuito, y esto sirvió de base para que aparecieran unas computadoras mucho más pequeñas, igual de útiles, que cabían en un escritorio, llamadas microcomputadoras. La producción de estas computadoras se dio lugar a la aparición de las conocidas PCs, que son las computadoras de escritorio que eran personales en ese entonces, que ahora se consideran que ahora consideramos las personales, las laptops, pero en ese entonces el invento boom fue la PC, gracias al microprocesador, donde podían almacenar todo lo que un procesador podía, pero en menor tamaño y con mayor rapidez. También de eso, la industria de la microcomputación colocó miles y millones de computadoras en el mercado gracias a lo mismo, a la facilidad de la conversión y la rápida venta al ser un invento nuevo y funcional. Ahora, la quinta generación, ¿qué pasó con ella? Habiendo sido un éxito la cuarta generación, la quinta se disparó a un modelo más comercial. ¿A qué me refiero con esto? Intentó ser más ambiciosa. Inteligencia artificial, que la computadora pudiera hacer trabajos que el ser humano quería, pero sin necesidad de pedírselo.
Y esto mismo impulsó un mercado de competición entre varias grandes empresas de la computación que generó varias ideas como por ejemplo una IA, una IA funcional, aunque al final se convirtió en una inteligencia virtual, no artificial, que seguía las órdenes pero sin intentar desarrollar un pensamiento propio para intuir lo que pensaba la persona. Esta fue un poco más, esta, esta fue un poco más avariciosa en ese sentido. Bueno, avariciosa no sería la palabra, sino un poco más funcional, debido a que cumplía simplemente órdenes directas. Sexta generación. Hay una interacción constante con los servicios de Internet, conexión inalámbrica con dispositivos y 5G. El Internet de las cosas y el aumento en el tráfico de la red y operaciones realizadas en la web hace necesario un dispositivo capacitado para el análisis y aprovechamiento de esta red. Está la implementación de arquitecturas paralelas, los cuales son sistemas orientados para aumentar la velocidad del procesamiento por medio de la ejecución de múltiples tareas diferentes. Está la expansión de la capacidad de almacenamiento, lo que su nombre pues es lo que la reducción de tamaño de los componentes y el aumento de rendimiento. Una tendencia constante en los sistemas de cómputo implica la simplicidad, aumento de la velocidad y disminución del costo. Implemento de la inteligencia artificial. A pesar de estar en una etapa temprana, se espera crear ordenadores inteligentes basados en redes neuronales artificiales. O, por decirlo de otra manera, teniendo un cerebro artificial, algo creado por el humano, pues. La multifuncionalidad. Además del desarrollo de dispositivos para uso personal, la sexta generación de computadoras también sería utilizado por las grandes industrias para apoyar sus actividades, tales como el diseño de aeronaves, previsión del tiempo y la gestión administrativa. La sexta generación de computadoras tiene como aspecto principal que los ordenadores serán capaces de interactuar física y psicológicamente con las personas, además de implementar actividades cognitivas para ver, oír, hablar, pensar y ser capaces de llegar a conclusiones para resolver problemas, tales como los humanos. Tenemos la línea del tiempo de la evolución de las computadoras. Claramente podemos observar que lo que se considera como la primera computadora es el abaco, el cual fue creado, se estima que 2000 años antes de Cristo. De ahí continúa en 1642 el Blaise Pascal, en el 1674 la calculadora mecánica de varias operaciones, en 1801 el telar automático, en 1822 una máquina analítica, 1889 máquina tabuladora. Ya entre 1944 y 1958 tenemos la primera generación, la cual sería el Mark I, ENIAC, EDVAC. En 1957 está el UNIVAC 1. Ya para 1959 y 1954 tenemos lo que es la segunda generación, entre los lenguajes COBOL, FORTRAN. Ya para la tercera generación se da en 1964 a 1971, lo que tenemos el IBM, el 360, el 370 y el 3740. En la cuarta generación tenemos los microprocesadores y los chips Intel, los cuales se producen entre 1977 y 1981. La quinta generación está entre 1984 y 1999, es donde surge el Internet, el software y los discos compactos. La sexta generación, aquí ya tenemos lo que conocemos hoy en día, que son satélites, laptops, inteligencia artificial, etc.